Bien, muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor Iglesias, no hace falta que vaya usted repartiendo carnés de buen socialista, ni tan siquiera hace falta que sea tan duro con el Partido Popular. Tan solo basta con que no vote con ellos. Tan solo. Le voy a decir algo con mucho respeto, señor Iglesias. Con muchísimo respeto, sobre todo no tanto a esa parte de su intervención, sino a los votantes que usted representa en esta Cámara. El próximo lunes, día 8, se cumplen 8 años del asesinato de Isaías Carrasco, un trabajador de un peaje que fue asesinado por ETA, por aquellos a los cuales usted ayer dijo que eran presos políticos. Señor Iglesias, con todos los respetos, ayer lo dije y lo vuelvo a repetir. Los españoles el pasado 20 de diciembre nos dieron un vehículo sólido que se llama Acuerdo, que tiene un mandato que es el cambio y cuya gasolina es el diálogo. Y, por tanto, aquello que gripa el motor de ese vehículo es precisamente lo que usted ha hecho durante este mes, que ha sido vetar, excluir, levantarse de la mesa de negociación y, en consecuencia, paralizar ese vehículo del cambio. Mire, nosotros tenemos una propuesta clara, tenemos una propuesta sin ambigüedades, y es que Mariano Rajoy deje de ser presidente del Gobierno hoy mismo con el voto a favor de su grupo parlamentario. Miren, lo digo claramente, a mí nada más me gustaría que hubiera un gobierno de izquierdas en este país, pero no engañemos a la gente, señorías, no engañemos a la gente, no hay mayoría. El otro día, cuando hubo una reunión que hizo referencia al señor Rajoy entre el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo de Podemos, En Común Podem, Las Mareas y también Compromís y Unidad Popular, ¿sabe cuántos escaños hay sumados ahí? 161 escaños. Solamente la suma de aquellas formaciones políticas de derecha o de centro-derecha representan 163 escaños como mínimo. Yo se lo he dicho en privado y también lo he dicho en público y lo digo aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. No lo voy a permitir, señor Iglesias. Lo siento. Por tanto, lo digo, nada más me gustaría que hubiera un gobierno de izquierdas, pero no hay mayoría para que haya un gobierno de izquierdas. Ahora, eso sí, señor Iglesias, señorías del Grupo Parlamentario de Podemos, el Grupo Parlamentario Socialista no se va a resignar a que Mariano Rajoy siga siendo presidente del Gobierno, a que España esté en funciones y a que no podamos liderar un gobierno del cambio. Es verdad, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de Ciudadanos no tenemos los suficientes escaños para liderar ese cambio. Lo hemos dicho desde el principio. También es cierto que hemos propuesto, y ayer lo hice en esta Cámara, avanzar. Y para avanzar lo primero que tenemos que hacer es levantarnos y dar un primer paso. Y ese paso es el que hemos dado con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Y es la prueba, además, de algo muy importante, del mandato de la ciudadanía el pasado 20 de diciembre, que nos dijo que querían que dos partidos políticos o más de distintas ideologías pudiéramos entendernos. Durante este proceso de negociación, señorías, con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, hemos descubierto, hablando, dialogando, negociando, intentando acordar, que hay elementos que nos separan. Es verdad que el programa electoral del Partido Socialista no es el programa de Ciudadanos y el programa electoral del Grupo Parlamentario de Ciudadanos no es el programa electoral del Partido Socialista. Pero, señorías, hemos encontrado, hablando y dialogando, 200 medidas de mejora para la vida política, la vida social y económica de nuestro país. ¿Cuántas no le gustan, señor Iglesias? 8, como viene en una nota de prensa, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70... Hagamos posible la próxima semana las otras 130 propuestas. Hagámosla posible, señor Iglesias. ¿Por qué tenemos que esperar? ¿Por qué tenemos que esperar? Yo escucho hablar del 15M, escucho hablar de los colectivos antidesahucios, señor Domenech, escucho hablar de la precariedad laboral, pero les digo, usted, por ejemplo, en su propuesta de diálogo para la Alianza del Cambio, nos dice
que queremos o que quieren ustedes una ley contra la pobreza energética. Eso está en el acuerdo, señor Domenech. Está en el acuerdo. Ustedes dicen que quieren reactivar las políticas contra la violencia de género. Eso está en el acuerdo, señor Domenech. Ustedes dicen que quieren una renta garantizada para los ciudadanos según sus ingresos. Lo nuestro es un ingreso mínimo vital para los 750.000 hogares que no tienen ningún tipo de ingreso. Ustedes dicen un plan de fomento para el trabajo digno y en el acuerdo está un plan de lucha contra la explotación laboral. Ustedes hablan de solidaridad con los refugiados y yo me comprometí ayer aquí ante ustedes en esta tribuna a que íbamos a impulsar ese plan para la solidaridad con los refugiados que vienen de Irak y de Siria. Ustedes hablan de derogar la LOMCE y nosotros hablamos en el acuerdo de paralizar la LOMCE. Ustedes hablan de blindar el derecho a la sanidad pública y nosotros en el acuerdo, señor Domenech, hablamos de universalizar la sanidad pública y de recuperar la tarjeta sanitaria a los plazos que había antes del Real Decreto del año 2012. Ustedes hablan, señor Domenech, de dependencia. Hablan de dependencia. Y nosotros en el acuerdo estamos diciendo que queremos revitalizar la ley de dependencia, por cierto, una ley aprobada por el Partido Socialista, y queremos también recuperar la seguridad social para los cuidadores no profesionales que suprimió el señor Rajoy. Ustedes hablan también de recortar o reducir, mejor dicho, el IVA cultural. Y en el acuerdo se habla, señorías, de reducir el IVA cultural al 10%. Mire, señor Iglesias, señor Domenech, señora Fernández, la peor de las medidas en este acuerdo es mucho mejor que dejar al señor Rajoy como presidente del Gobierno en funciones. La peor. Voy a hacer algo poco habitual en la política, señor Iglesias. Porque yo quiero el acuerdo. Yo quiero el acuerdo. Y como quiero el acuerdo, me lo voy a aplicar en primera persona. Yo quiero el acuerdo y, en consecuencia, no voy a hablar de los desacuerdos profundos que tiene su partido político, sus confluencias, con el Grupo Parlamentario Socialista. Aquí, por ejemplo, en el papel del señor Domenech se habla, por ejemplo, de la derogación, no, mejor dicho, del referéndum para la autodeterminación de Cataluña. Ustedes saben que el Partido Socialista eso no lo va a apoyar nunca. No lo va a apoyar, y se lo he dicho en privado y se lo digo también en público, y lo digo aquí para que conste en acta, señor Iglesias, porque usted sabe, igual que yo, que eso exige de una reforma constitucional. No se puede trocear la soberanía nacional. Nosotros no queremos trocear la soberanía nacional. Ayer lo dije, vivir es convivir. Y, en consecuencia, si tenemos que escoger, tenemos que decidir entre todos. No una parte tiene que decidir por el todo. Yo tengo la misma preocupación, el mismo grado de preocupación que usted y que todo su grupo en relación con la crisis de convivencia que se está viviendo en Cataluña. Y por eso he hablado o he intentado hablar con el señor Rajoy sobre la crisis de Cataluña. No hay ninguna crisis. Con escaso éxito, como hemos visto durante estos últimos 2 años. Pero mire, si tenemos que plantear una propuesta y un acuerdo para Cataluña, yo creo que es mucho mejor reformar la Constitución para que los catalanes voten un acuerdo y no una ruptura como ustedes están planteando con el derecho a la autodeterminación. Por cierto, que en ese documento que ustedes presentaron de casi 200 folios, ustedes abren la puerta también al derecho a la autodeterminación de otros territorios. Dice textualmente que así lo pidan históricamente. ¿Ustedes a qué se están refiriendo? ¿A que también en Galicia, señora Fernández, tiene que haber un derecho a la autodeterminación del pueblo gallego? Sí, asienten. Es así, señor Iglesias, porque esa es la peor manera de fracturar España y de romper la soberanía nacional. Yo no estoy de acuerdo con romper la soberanía nacional. Estoy de acuerdo en que tenemos que resolver la crisis en Cataluña. Estoy de acuerdo en que tenemos que reconocer en la Constitución española la diversidad, la singularidad y las identidades de distintos territorios. Por cierto, el Partido Socialista, el Partido de los Socialistas Catalanes, señor Domenech, por ejemplo, en el Estatuto de Cataluña, reconoce los derechos históricos del pueblo catalán. Así que, al menos, reconozca, señor Domenech, que antes de que usted llegara, había socialistas catalanes que ya estaban defendiendo la identidad y la singularidad de la sociedad catalana. Pero mire, ni estamos de acuerdo en romper España. No estamos de acuerdo en romper España. Tampoco estamos de acuerdo, y se lo digo bien, usted que me habla de los economistas socialdemócratas, se lo digo con toda honestidad, a lo mejor le han informado mal, se lo digo con todos los respetos.
El aumento de gasto público que ustedes proponen no es de 96.000 millones de euros, es de 120.000 millones de euros porque es un añadido al aumento de la previsión de gasto público que hay para esta legislatura. Usted sabe que un aumento de más de 120.000 millones de euros o 96.000, me da igual, 96.000 millones de euros implicaría la explosión de la estabilidad presupuestaria en nuestro país, el aumento de la deuda pública y, en consecuencia, la salida del euro. Por cierto, que ya que usted me recuerda el TTIP, y una de las propuestas que le he hecho a su grupo parlamentario ha sido precisamente que el TTIP no será aprobado si se vulneran los derechos ambientales, sociales y también laborales de los trabajadores y trabajadoras, ya que me recuerda eso, le diré lo que ha votado su grupo parlamentario en estos escasos días en el Parlamento Europeo. Ha votado junto con la extrema derecha articular instrumentos para que países salgan del euro. ¿Eso es lo que quiere usted para España, señor Iglesias? Porque su aumento del gasto público, eso es lo que implicaría. Mire, nosotros tampoco estamos de acuerdo en el fin de la separación de poderes que planteó en su estructura y en su organigrama de gobierno. Y tampoco estamos de acuerdo en hacer una reforma de la Constitución que no sea sometida al acuerdo de toda la mayoría de este grupo o de esta Cámara, de este Congreso de los Diputados. Ustedes plantean el que con un 51%, con un referéndum a la población, se pueda reformar esa Constitución. Yo creo que la Constitución, señor Iglesias, a la cual usted ha hecho referencia en el principio de su intervención, tiene que ser siempre un marco de convivencia y no un pim-pam-pum entre distintos partidos políticos. Así que la reforma constitucional se tendrá que hacer aquí y con el acuerdo y el consenso de la mayoría de grupos parlamentarios. Pero mire, insisto, yo quiero el acuerdo y por eso no me niego a hablar de ello. Mire, nosotros vamos a apartar los desacuerdos que podamos tener con el Grupo Parlamentario de Podemos y con sus confluencias. Y vamos a hablar de todas aquellas cosas en las que podamos estar de acuerdo. Y me ofrezco, señor Iglesias, a que aquellas cosas en las que ustedes y nosotros estemos de acuerdo, pero no estén en el acuerdo con Ciudadanos, las podamos impulsar las mayorías de izquierdas si es que se producen en el Congreso de los Diputados. Y lo que podemos hacer, señor Iglesias, en todo caso, es poner en marcha todas aquellas cuestiones que estén en el acuerdo y ustedes también comparten. Mire, usted ha dicho que va a votar no a mi investidura. Es decir, usted va a decir no a un gobierno de cambio, a medidas progresistas, a medidas reformistas, lideradas por un presidente de gobierno socialista. Le han informado mal, señor Iglesias. Garoña, en 2011, cumplió 40 años. Y sigue abierta porque el Partido Popular quiere que siga abierta. Lo digo porque es importante no engañar a la ciudadanía. Usted no engaña a la ciudadanía, yo tampoco. Sería importante que al menos reconociera que Garoña, en el año 2011, fue un partido, el Partido Socialista, quien propuso su cierre. Y quien lo ha reabierto precisamente ha sido el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno del señor Rajoy. Usted, si vota no a mi investidura, señor Iglesias, estará votando no a la recuperación de la negociación colectiva. Estará votando no a la recuperación de la ultraactividad en los convenios colectivos. Estará votando no, señor Iglesias, también al fin de los contratos de los emprendedores. Estará votando no a la recuperación al subsidio para todos aquellos desempleados mayores de 52 años que viene incluido en el acuerdo y que ustedes votarán que no en caso de que sea así su rechazo en la investidura. Ustedes votarán que no, señor Iglesias, a recuperar la universalidad de la sanidad, a quitar el copago farmacéutico que ha impuesto el señor Rajoy durante estos últimos 4 años, a quitar el copago a la dependencia que ha impuesto también el señor Rajoy. Usted votará que no también a la recuperación de los plazos de la tarjeta sanitaria para muchos jóvenes emigrados como consecuencia de la crisis económica. Usted votará que no a la paralización de la LOMCE. Usted votará que no a incorporar como derecho a las becas. Usted votará que no a que los precios públicos de las tasas de matrículas universitarias, señorías, sean en función de la renta de sus familias y no como ocurre hasta ahora. Usted votará que no, señor Iglesias, también a que el IVA cultural baje al 10%. Usted votará que no, señor Iglesias, a que en la Ley de Seguridad Ciudadana se eliminen todos aquellos artículos regresivos en derechos y en libertades que ha aprobado la mayoría absoluta del Partido Popular. Usted votará que no a que se supriman las tasas judiciales a pymes y autónomos. Usted votará que no a una ley de libertad religiosa y de conciencia que revise los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede. Usted votará que no a reforzar las puertas giratorias a 5 años. Usted votará que no a derogar el artículo 315.3, por el cual usted se manifestó con los 8 de Airbus y que nosotros apoyamos y que en el compromiso y en el acuerdo está, señor Iglesias,
de derogar ese artículo del Código Penal. Usted votará que no a la Ley de Cambio Climático, usted votará que no a la derogación del impuesto al sol. Cuénteselo a sus compañeros de ECUO, señor Iglesias. Señor Iglesias. Señor Iglesias, yo soy muy consciente de que el pasado 20 de diciembre hay exvotantes socialistas que votaron al partido de Podemos. Hay muchos. Y soy consciente de que muchos de ellos, señor Iglesias, votaron a su formación y le votaron a usted porque pensaban que con usted se podía revitalizar la izquierda, que juntos ustedes y nosotros podíamos cambiar España. También le digo, señor Iglesias, que muchos de esos votantes, exvotantes del Partido Socialista que confiaron en usted, no entienden su comportamiento, no entienden el por qué va a votar en contra de un candidato socialista para que siga en funciones el señor Rajoy. Mire, señor Iglesias, lo que se plantea en su votación es una disyuntiva bien fácil. Si usted sigue bloqueando la desigualdad, la imposición y la corrupción, o desbloquea la situación y permitimos avanzar a España. Señor Iglesias, no es que no se pueda, es que ustedes sencillamente no quieren. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez. Señor Iglesias, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, señor Sánchez, permítame recordarle que esto es un debate de investidura, no es una campaña electoral. Yo no deseo... Nosotros no abucheamos sus intervenciones, quizás seamos nuevos en este Parlamento, pero tenemos cierto respeto por cómo tiene que funcionar una asamblea, incluso una asamblea parlamentaria. No deseo que se repitan elecciones en nuestro país. No lo deseo, pero si se repitieran, ya que usted tiene tantas ganas de debatir, será un placer hacerlo con usted. Nunca se ha atrevido usted a debatir conmigo cara a cara, señor Sánchez. Esta tribuna es para presentar un programa de gobierno, no para jugar a las campañas electorales. Permítame un consejo. No sé si se ha dado usted cuenta de que mientras usted intervenía, yo le miraba a usted. Es una cosa que me he dado cuenta que los viejos partidos no hacen. Intervienen ustedes y ni siquiera se prestan atención. Es más, ustedes no hacen las intervenciones de réplica en función de lo que ha dicho el interveniente anterior, sino que ustedes traen preparadas de casa los papeles. Ha sido llamativo escucharle a usted con un discurso que venía a decir: votarnos a nosotros que no es votar sí al Partido Popular. Felicite a sus asesores por el trabajo que han hecho, pero le pido como parlamentario que debata conmigo como parlamentario. Yo voy a seguir estrictamente el orden de lo que usted ha señalado y que ha anotado, porque los ciudadanos nos pagan para escucharnos y para debatir, no para traer consignas compradas de casa. Ha hecho usted una cosa hoy que es grave, muy grave. Utilizar la memoria de las víctimas del terrorismo para atacar a un rival político es una actitud, y se lo digo a la cara, una actitud miserable e impropia de quien quiere ser presidente del Gobierno. Ha hecho usted otra cosa que le vuelve a asemejar con la actitud del Partido Popular. Les hemos muchas veces visto utilizar la memoria de las víctimas para atacar a sus rivales. Ha utilizado usted Cataluña, de nuevo, exactamente lo mismo que hizo el Partido Popular, para tratar de que no debatamos de lo fundamental que nos diferencia, porque nosotros con respecto a Cataluña estamos diciendo algo muy parecido a lo que decía su partido hace 2 años. Póngase usted de acuerdo con el PSC, que están pasándolo muy mal, entre otras cosas, porque las posturas que ustedes les han impuesto
impuesto desde Madrid les ha hecho tener un resultado muy negativo en Cataluña, pregúntese usted por qué les hemos ganado a ustedes las elecciones en Cataluña, en Euskadi, en Madrid, en Canarias, en Baleares. Pregúnteselo usted en Navarra. A lo mejor, si comprendieran usted que la unidad de nuestra patria se defiende entendiendo su diversidad y su plurinacionalidad, podrían ustedes recuperar la confianza de muchos ciudadanos que ya no se creen más lo que ustedes están planteando. Pero lo fundamental es que, aunque ustedes dicen buenas palabras con respecto a lo que habría que hacer, buenas palabras respecto a la reforma laboral, pero luego resulta que ustedes no quieren derogar la suya del 2010, que permítame que le recuerdo, esos trabajadores detenidos y atacados con un código penal al que ahora ustedes se oponen, fueron detenidos por la policía que mandaba su gobierno en una huelga general contra la reforma laboral de su gobierno. Primera cosa, asuma usted que hay que derogar la reforma laboral del 2010. Ha sido vergonzoso escuchar en los últimos días, al tiempo que usted señalaba, hay que derogar la reforma laboral. Y la naranja mecánica aparecía inmediatamente para decir, no, eso no está en nuestro acuerdo. Pónganse ustedes de acuerdo y no pretendan engañarnos una vez más con un pacto que no pone soluciones a los problemas de este país. Y la prueba es que el señor Rivera ha señalado sistemáticamente que ese pacto sirve para que el Partido Popular se ponga de acuerdo. Hasta figuras de lo que usted llamaría extrema derecha, como el señor Alejo Vidal Cuadras, que es más de derechas que Millán Astray, y que el señor Rajoy ha señalado que el pacto que ustedes han hecho podrían hacer que se pusieran ustedes tres de acuerdo. Ha sido mencionar a Millán Astray y el señor Girauta se ha puesto nervioso. No se preocupe usted, señor Girauta. Señor Sánchez, ha utilizado usted un tono que es impropio de quien tiene 90 diputados y de quien pretende llegar a un acuerdo. Se lo he dicho en mi intervención anterior y se lo repito. Si usted quiere ponerse de acuerdo con nosotros, trátenos de igual a igual, como un socio con el que hay que compartir decisiones. No nos trate usted con esa displicencia, porque nosotros no se lo vamos a consentir. Durante muchas décadas en esta tribuna se humillaba a ciertas minorías que estaban diciendo la verdad. Nunca más bipartidismo, señor Sánchez. Nunca más arrogancia de los dos grandes. Trátenos usted con respeto. Usted dice que están en contra del TTIP y, sin embargo, yo como parlamentario en el Parlamento de Bruselas y Estrasburgo les vi una vez más votando con el Partido Popular. Hechos son razones. Palabras son razones y hechos son amores, señor Sánchez. Si ustedes quieren demostrar que son diferentes, ustedes tendrán que demostrarlo con los hechos. Y por eso nosotros les hemos pedido desde el principio garantías. Nosotros no nos fiamos de las buenas palabras, señor Sánchez. Nosotros no nos fiamos de lo que ustedes dicen en campaña electoral, que inmediatamente después se transforma, como hemos tratado de explicar humildemente, analizando punto por punto el acuerdo que nos presentaban ustedes aquí. No me importa si le interesa a usted más lo que le dice el señor Hernando que lo que le digo yo, señor Pedro Sánchez, pero nosotros estamos aquí en un debate parlamentario. Puede ser que ustedes estén acostumbrados a esa tomadura de pelo que presentaban ante los ciudadanos como si esto fuera un teatro. El otro día Rosana Pastor me decía, no utilices la palabra teatro para denominar lo que los viejos partidos hacen aquí, porque el teatro es una profesión muy digna. Pues le digo una cosa, señor Sánchez, nosotros hemos llegado aquí para traer la dignidad de muchísimas personas que estaban hartas y avergonzadas de que en esta Cámara parlamentaria hubiera gente que se maltrata y que no se escucha. Ayer nos sorprendió ver los abucheos que había desde esta bancada de señores elegantes y hoy nos ha sorprendido ver las formas de hooligan que muchos de los miembros de su grupo parlamentario tenían a la hora de tratar a quien intervenía desde esta mesa. Ahora callan ustedes, muy bien, así lo vamos haciendo mejor, así es como tiene que funcionar una asamblea. La gente humilde, la gente normal, la gente que muchas veces no lleva chaqueta y corbata y no tiene, como dice usted, pinta de presidente del gobierno, podrían enseñar mucha más educación y mejores formas en esta Cámara parlamentaria. Termino ya, señor Sánchez, y le diré, si usted quiere llevar a un acuerdo con nosotros, nuestra mano está tendida, porque el interés de los ciudadanos españoles es que haya un gobierno de cambio y de progreso, pero ustedes, con el contenido, con el fondo y con las formas, demuestran que ustedes solos no son de fiar. Por eso, si quiere ponerse de acuerdo con nosotros, con garantías, porque los ciudadanos están hartos ya de palabras, de mentiras y quieren garantías. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Iglesias. Tiene la palabra el señor Sánchez. Una paliza.